Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Analia García Zambrano, soy del primer semestre de Nutrición y Dietética. Esta vez voy a hablar de las articulaciones, en especial de la articulación coxofemoral. Las articulaciones. Las articulaciones son tejidos que facilitan los movimientos mecánicos, aportan elasticidad, sirven de unión entre los huesos y cartílagos o entre el tejido óseo y los dientes. Esto permite una serie de actividades cotidianas como es saludar, hablar, correr, sentarnos, caminar, entre muchas otras cosas. Por tanto, las articulaciones en conjunto con otros tejidos aportan movimiento a nuestro cuerpo. El cuerpo humano está compuesto por 360 articulaciones que están clasificadas según su composición y según su rango de movimiento. La clasificación, según su composición, están las fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las fibrosas están compuestas por fibra de colágeno, las cartilaginosas están compuestas por bandas de cartílago y las sinoviales unidas por una cápsula en su interior que contiene líquido sinovial. Según su movimiento, la anfiartrosis, la diartrosis y la sinartrosis. La anfiartrosis puede realizar movimientos leves, como son las articulaciones que encontramos en la columna vertebral, en medio de las vértebras, pues pueden realizar un movimiento un poco limitado, pero se lo puede realizar. La diartrosis permite un amplio rango de movimiento, como son la articulación del hombro, de la cadera, del codo, de la rodilla, etc. La sinartrosis son articulaciones rígidas sin movimiento y estos, la mayoría lo podemos encontrar en el cráneo. ¿Qué tipo? Esta vez voy a hablar de la articulación coxofemoral. Esta articulación es de tipo enartrosis, de tipo diartrosis, que se caracteriza porque sus dos superficies son articulares, una cóncava y otra convexa, la cual permite un gran rango de movilidad. La articulación coxofemoral es una articulación que se establece entre el fémur, que es el hueso de la pierna, y entre el coxis, que es el hueso de la cadera. Esta es una región del miembro inferior que permite una serie de movimientos gracias a la presencia de ligamentos y de la cápsula articular. La ubicación de la cadera está en el tronco. Esta articulación está envuelta por una cápsula fibrosa, que es la cápsula sinovial, lo que produce líquido sinovial y esto, gracias a esto, se permite el rango de movilidad que se le da a esta. La articulación coxofemoral es multiaxial. Como ya lo hemos mencionado, permite un gran rango de movimiento y esta suele ser comparada con la articulación del hombro. Y la diferencia más notable entre estas dos es que la de la cadera tiene que soportar el peso y mantener el equilibrio de nuestro cuerpo. Y se considera como una de las más importantes de nuestro cuerpo humano. Al ser una de las más importantes, también es una de las más riesgosas a adquirir posibles afecciones de acuerdo al rango de edad. Esto empieza desde los 0 años, que es la luxación congénita. Esto se produce cuando la cabeza del fémur se sale de su posición y produce que la articulación pierda su forma normal. Esto suele darse por impactos que, como lo vemos aquí, de 0 años, pues suelen causarse a veces por descuido de los padres. De 0 a 5 años las infecciones. Esto es muy común ya que en esta edad los niños están adquiriendo defensas, anticuerpos, y si
llegan a coger alguna infección de algún virus, puede ser afectada la articulación de la cadera. De 5 a 10 años, la enfermedad de Peters. Esta enfermedad provoca una debilidad progresiva de la cabeza de fémur y puede provocar una deformidad permanente en la misma, lo cual afectaría a su movilidad. De 10 a 20 años, la epifisiólisis. Esto, como la enfermedad de Peters, es un debilitamiento a esta articulación y tiene prácticamente las mismas consecuencias. En los adultos tenemos la artrosis y la artritis, que son inflamaciones a las articulaciones, lo cual provoca dolor, deformidades, y esto empieza a darse en una edad avanzada, como de 40 a 50 años. Los músculos que intervienen son bastantes y se dividen de acuerdo a su movilidad. En la flexión podemos encontrar el oasas mayor, el ilíaco, el recto femoral asistido por el pectíneo, el tensor de fascia lata y el sartorio. En la extensión, el glúteo mayor, el bíceps femoral, el semidinoso, el semimembranoso y el aductor mayor. En la aducción tenemos el glúteo medio y menor asistido por el tensor de la fascia lata, el piriforme y el sartorio. Aducción tenemos aductores largos, corto y mayor. Gráctil asistido por el pectíneo cuadrado femoral y las fibras inferiores del glúteo mayor. En la rotación interna tenemos el glúteo menor y medio, asistido por el tensor de la fascia lata y la mayoría de los músculos aductores. El glúteo mayor interviene en la rotación externa, además del obturador interno, los gemelos superior e inferior, cuadrado femoral, piriforme, asistidos por el obturador externo y el sartorio. Los huesos que intervienen aquí. La articulación de la cadera se compone del hueso coxal y del fémur, lo cual están cubiertos por cartílagos. ¿Qué es el hueso coxal? El hueso coxal es el hueso más grande de la pelvis. Tiene característica que es grande, es desviado, no tiene una forma definida y es un hueso plano. El fémur es el hueso más grande del cuerpo humano, está ubicado en la pierna, es uno de los más importantes en la movilidad y es considerado como el más importante en la biomecánica, ya que permite muchos movimientos. Los ejes. En el plano sagital y alrededor de un eje transversal se realiza la flexión y la extensión de la articulación. En el plano frontal y alrededor de un eje antero-posterior se produce un movimiento de la abducción y abducción. En el plano transverso y alrededor de un eje vertical se efectúan los movimientos de rotación interna y externa. En esta articulación podemos encontrar que está articulado en 3 ejes. En el transverso, en el frontal y en el sagital. Esto es todo, muchas gracias, espero que les haya gustado mi exposición